ahora a estudiar la ley de cosenos para triángulos oblicuángulos. Mi nombre es Ingeniero Alfredo Carreón. Vamos a ver pues la ley de cosenos. Esta ley nos dice que para obtener el cuadrado de un lado se suman los cuadrados de los otros dos lados y se resta el doble del producto de los mismos multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que se desea calcular. Si nosotros queremos calcular el lado A, ok, vamos a decir que A cuadrada va a ser AB cuadrada más C cuadrada, y a eso le vamos a restar el doble producto de estos mismos dos lados por el coseno del ángulo que se encuentra frente a A. Si lo establecemos para el lado B, nos queda de esa manera, y si lo establecemos para el lado C, sería lo mismo. Conocidos los lados y el ángulo que forman, calcular el lado opuesto al ángulo conocido. Muy bien, vamos a tener aquí nuestro triángulo, tenemos ahí los nombres de los ángulos que dijimos, repito, es con mayúscula, los nombres de los lados es con minúscula, y aquí tenemos los datos. ¿Qué conocemos? Conocemos el lado A, fíjense, el lado A, conocemos el lado C y el ángulo que se forma entre ellos. Aquí no podemos usar la ley de senos porque no conocemos el ángulo opuesto a ninguno de los lados conocidos, así como tampoco conocemos el lado opuesto al ángulo conocido. Por lo tanto, vamos a establecer nosotros la ley de cosenos, pero para el lado B, que es más o menos la que tenemos aquí. Entonces diríamos que B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2AC coseno de B. Pasamos a la sustitución de datos. Sabemos que A vale 34.28, lo elevamos al cuadrado. C vale 26.34, también lo vamos a elevar al cuadrado. Y luego vamos a multiplicar 2 por estos mismos datos, pero ya sin cuadrado, y por el coseno del ángulo que se encuentra frente al lado B, es decir, el ángulo conocido, que son 94 grados 56 minutos. Elevamos al cuadrado, multiplicamos esas tres cantidades y observamos que al calcular coseno nos queda negativo. Esto es muy importante que tomen en cuenta. Siempre que el ángulo sea mayor de 90 grados les va a dar negativo aquí. ¿Por qué? Porque a la hora que multipliquemos estos dos lados, eso se va a hacer positivo. Y entonces todo se va a sumar. Esto nos va a quedar igual a 2024.6241, sacamos la raíz cuadrada y esto nos da el valor del lado B. Ya tenemos el lado B. Quiero que observen que al tener el lado B, ya tenemos la pareja de B con el coseno, con el ángulo opuesto, por lo tanto ya podríamos aplicar la ley de senos para calcular cualquiera de los otros dos lados. Ya conocemos el lado B y el ángulo B, podemos utilizar la ley de senos para calcular el lado que nos falta. Aquí podríamos establecer A es a seno de A como B es a seno de B. Sustituyendo, ya conocemos el lado A, que son 34.28, el seno del ángulo A no lo conocemos, no conocemos el ángulo A. B sabemos que vale 44.99 y el ángulo B que vale 94 grados 56 minutos. Despejando, nosotros vamos a despejar seno de A. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues simplemente aplicamos nuevamente la ley de la tortilla, la regla de 3, que es este por este, o sea, cruzado, y dividimos entre el otro. Resolviendo, vamos a obtener que seno de A es igual a 0.7599. ¿Cómo lo hicimos? Pues multiplicamos 34.28 por el valor del seno de 94 grados 56 minutos, y el resultado que nos dio lo dividimos entre 44.99. Para calcular el ángulo A aplicamos la inversa de seno y esto nos va a dar igual a 49 grados 53 minutos. Para calcular el tercer ángulo, pues hacemos lo de siempre, ¿no? A 180 le restamos la suma de los dos ángulos conocidos, que son 180 menos 49 grados 23 minutos, que es lo que vale el ángulo A, más 94 grados 56 minutos, que es lo que valía desde que al principio nos lo dieron, el ángulo B. Hacemos 180 menos la suma de estos dos, que son 144 grados 19 minutos, y finalmente obtenemos el valor del ángulo C. Con esto queda ya terminado el cálculo de todos los elementos del triángulo. Pasemos a otro caso. Ahora vamos a conocer los tres lados del triángulo,
Y entonces nos vamos a tener algo así. Este es nuestro triángulo. Tenemos los lados que sabemos que son con minúsculas, los ángulos que son con mayúsculas, y los datos que nos dan son los siguientes. Vean, aquí nos están dando los tres lados, ningún ángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a establecer la ley de cosenos para un ángulo, para el que nosotros decidamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer para el ángulo T. Aquí nos quedaría como si fuéramos a calcular el lado que está frente al ángulo T, que sería T cuadrada igual a los cuadrados de los otros dos catetos elevados al cuadrado y sumados, menos 2 por el producto de los mismos lados, pero ya sin cuadrados, y por el coseno del ángulo que está frente a él, que realmente es el ángulo que queremos calcular. Vamos a hacer el despeje. Observen esto. Tenemos nosotros aquí tenemos, bueno, 3 sumandos, r cuadrada, s cuadrada y menos 2 rs coseno de t. El sumando que tiene al coseno de t, que es el que queremos despejar, es este. Por lo tanto, primero vamos a pasar r cuadrada y s cuadrada, y ambos pasarán restando. Y finalmente, para dejar coseno de t, menos 2rs, que está multiplicándolo, lo vamos a pasar dividiendo a todo lo que tengamos a la derecha. Aquí vamos a hacer la sustitución y la resolución. Es decir, aquí vamos a poner que t, aquí lo tenemos, t vale 30, lo elevamos al cuadrado, r vale 52.75, lo elevamos al cuadrado, s 23.5 también lo elevamos al cuadrado, y aquí tenemos los tres cuadrados. Abajo multiplicamos menos 2 por r, que vale 52.75, y s, que vale 23.5, eso nos da menos 2479.25. Al hacer la resta, nos queda negativo en el numerador. Menos entre menos nos va a dar más. Sumamos, sumamos y dividimos, y eso nos da 0.9820. Para calcular el valor del ángulo, pues simplemente hacemos la inversa del coseno, como lo hicimos hace rato con la inversa del seno, ¿verdad? Donde nos queda pues que el ángulo vale 10 grados 51 minutos. Ya tenemos el ángulo T. Ahora, al tener el ángulo T, ya podríamos utilizar la ley de senos si los combinamos T, o sea, el ángulo T con el lado T, y podemos calcular ya sea el ángulo S o el ángulo R. Yo recomiendo que el ángulo R, que es el mayor, lo dejemos hasta el final. ¿Por qué? Bueno, porque ese ángulo puede ser menor de 90 grados o mayor de 90 grados. Vayámonos pues a calcular el ángulo S, y ya podemos establecer la ley de senos, que nos quedaría así. S entre seno de S es igual a T entre seno de T. Ahora vamos a sustituir de la siguiente manera. Nosotros ya conocemos el valor de S, que son 23.5. El ángulo que vamos a calcular es el ángulo S, por eso no lo vamos a sustituir. Pero sabemos que T vale 30 y que el ángulo T mide 10 grados 51 minutos. Por lo tanto, despejando, nos va a quedar, repito, ya sabemos que tenemos que hacer productos cruzados. Multiplicamos 23.5 por seno de 10 grados 51 minutos y entre 30, y eso nos va a dar un total de 0.1474. Para calcular el ángulo S simplemente hacemos inversa de seno, y eso nos va a dar 8 grados 28 minutos. Bien, ya solo nos falta calcular un ángulo, que es el ángulo R, y lo hacemos de la forma acostumbrada, ¿verdad? Es decir, a 180 grados le vamos a restar el valor del ángulo S, que son 8 grados 28 minutos, que acabamos de calcular. El ángulo T, que es este de 10 grados 51 minutos, hacemos la suma de estos dos y nos va a dar 19 grados 19 minutos. Se lo restamos a 180 y ya tenemos el valor del ángulo R, y con esto concluimos la resolución de este triángulo. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, y les quiero pedir que si les gustó mi video, le den like, se suscriban a mi canal, comenten y compartan. Muchas gracias y los espero en el próximo.